Se tituló de la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en Derecho, este último en 1992. Ha sido profesor en distintas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, desde 1989 a la fecha. Asimismo, ha ocupado puestos en la iniciativa privada como en el sector público. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene publicaciones nacionales e internacionales como autor y coautor en libros y revistas indexadas. Cuenta con diversos reconocimientos institucionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. La ponencia, la plática que nos va a presentar el maestro, el doctor Francisco Javier García Jiménez, se titula El Derecho Humano a la Educación, en esta mesa 1 de reflexiones en torno a la educación del siglo XXI. Por cuestiones de tiempo le vamos a otorgar 15 minutos para su exposición, con un espacio para finalizar su charla, de algunos minutos para, si existen preguntas y respuestas, poderlas aclarar. Bueno, recibimos al doctor Francisco Javier García Jiménez y le pido un aplauso para él. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Agradeciendo sobre todo la sede de la Escuela Nacional Urbana Federal Cuautla Morelos, la cual nos permite estar de una manera muy satisfactoria y poder compartir con todos y cada uno de ustedes pues diversos temas relacionados a la educación en este cuarto Congreso Internacional de Educación. Y es muy interesante el poder establecer el contexto como se ha establecido el qué, el cómo y para qué de la educación. Estas son preguntas que nos tenemos que hacer siempre que hagamos una investigación y sobre todo cuando hablamos de educación en este contexto, dándole yo en este momento un giro desde el punto de vista jurídico, en el siguiente contexto. Si bien es cierto, decimos y hemos escuchado mucho la palabra derechos humanos, tenemos que reflexionar primero qué se refiere a la palabra derechos humanos, porque muchas personas dicen es que es un derecho humano que yo tengo, pero ¿a qué se refiere? Y también hemos escuchado que de repente dicen los derechos humanos son universales. Ojo, no son universales, deberían ser universales. ¿Por qué? Inclusive nuestra Constitución en el artículo 1 dice todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. Ojo, en esa palabra entonces se establece que está reconociendo la palabra derechos humanos y no en todas partes existe. Y segundo dice, y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente entonces si decimos los derechos humanos son universales, deontológicamente deberíamos decir deberían ser universales, que es un contexto totalmente diferente. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista ontológico, decimos no lo son, siempre y cuando estén positivizados, es decir, puestos en la Constitución y que reconozcan este punto. Bajo este sentido, entonces decimos, si están reconocidos los derechos entonces de nuestra Constitución, el artículo 3 que habla de educación sí constituye un derecho humano porque está reconocido dentro de nuestra Carta Magna. Bajo ese contexto entonces decimos, ¿qué es la educación como tal? Y hay dos preguntas aquí. ¿Será lo mismo educar que enseñar? Son dos palabras totalmente diferentes, sin embargo que van de la mano. Hablemos del primer punto, en donde se educa, y diríamos, se educa en la casa y se enseña en las instituciones. Sin embargo, aquí viene un punto que va desde el punto de vista pedagógico complementario. Si se educa en la casa, pero la mamá tiene o los padres tienen que saber cómo enseñar a los hijos para que estén educados. Entonces es un complemento en el cómo saber educar. Y luego después pasamos al plano de la educación, ya que constituye el punto o la responsabilidad del Estado. Y el Estado tiene que decir el qué, cómo y para qué. La pregunta fabulosa con la que está este congreso es ¿qué quieres formar Estado mexicano y cómo lo quieres establecer? O sea, ¿qué tipo de educación y cómo la quieres enseñar? Bajo ese sentido, entonces tenemos la educación primaria, ¿cierto? La educación que es básica, y la secundaria, la educación media y la educación superior. Sin embargo, el punto es cómo debemos enseñar
Y ahí vienen los elementos pedagógicos y los elementos didácticos en el cual nosotros tenemos que cuestionarlo, porque si bien es cierto, tengo un derecho humano a recibir una educación, también el Estado tiene que utilizar políticas públicas que digan cómo se va a llevar a cabo esa educación, cómo se va a referir. Y entonces aquí viene otro artículo que implica la Constitución, el artículo 4, que habla sobre las familias. Ojo, no digo familia, familias. ¿Por qué? Porque ya se reconoció que no existe nada más la familia tradicional, sino existen diversas composiciones de cómo están establecidas las familias hoy en día. Y actualmente nosotros reconocemos el derecho 8 tipos de familias, sin embargo hay otras legislaciones que establecen hasta más, que son hasta 15 y 16 tipos de familias diversas. Pero bueno, el punto es en el siguiente sentido. Si estamos hablando de familias, la familia es donde empieza a llevarse a cabo la educación. ¿Y cuál es el cimiento de la educación? El primer elemento, los valores. Los valores son los cuales se va a ir estableciendo una persona para entender un primer elemento que es el fundamental sobre todos los valores. El valor principal que todas las personas tienen se llama dignidad. ¿Y qué es la dignidad? ¿Por qué todo el mundo escuchamos? Yo tengo dignidad. Sí, existe la dignidad para todas las personas, pero la pregunta principal es ¿qué es dignidad? Y ahí entonces es un cuestionamiento que todos los que nos dedicamos al área de investigación siempre vamos cuestionando y haciendo preguntas sobre el contexto de cada uno de los términos. Si yo digo entonces ¿qué es dignidad? Busco etimológicamente el contenido y digo dignidad, ¿de dónde viene? De dignitas. ¿Y dignitas qué significa? Divinidad. Consecuentemente, si yo tengo dignidad, me asemejo a una deidad, a una divinidad. Y no solamente yo, todos y cada uno de nosotros, al tener esa dignidad, debemos de recibir ese trato de deidad. Consecuentemente, podemos decirnos en ese sentido, son diosas y dioses en términos generales porque nos asemejamos a esa deidad, por lo tanto tenemos dignidad. Y esa dignidad que tenemos todos y cada uno, de ahí se derivan los demás valores que nosotros tenemos. Hablamos de respeto, hablamos de tolerancia, hablamos de cualquier valor que nosotros podamos tener, que su cimentación va a ser desde ese punto de la dignidad. ¿Dónde se va a generar la dignidad? Artículo 4 de nuestra Constitución, en las familias. En las familias es donde se va a ir dando este punto y esto es lo que va a ir acrecentando, por supuesto, el primer elemento a lo que nos estamos hablando el día de hoy, a la educación. La madre, los padres van a enseñar y consecuentemente van a educar. Y después de ahí lo van a pasar a las escuelas subsecuentes, llámese preescolar. ¿Y el niño cómo llega? Y podremos decir, dependiendo de los valores que fueron fomentados de primera instancia. Y esos valores nos van a ir dando una subsecuente circunstancia hasta llegar a ser una persona adulta. Sin embargo, las políticas públicas representan un elemento fundamental en la teoría del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el responsable de establecer esos valores en las familias a través de las políticas públicas generalizadas que den como consecuencia, sobre todo, el respeto a los derechos humanos. Ese respeto a los derechos humanos trae una consecuencia todavía muy importante, porque podríamos decir en primera instancia, ¿qué es el derecho? Creo que todos hemos escuchado esa palabra. ¿Qué es derecho? Sin embargo, hay una definición que todo el mundo dice en términos generales. Hay una definición clásica, es el conjunto de normas. Sin embargo, si establecemos el conjunto de normas, se llama legislación. Un código, una constitución, es un conjunto de normas, pero no es derecho. De ese conjunto de normas emana derecho, que es una circunstancia totalmente diferente. Y entonces, ¿qué es derecho? El derecho para mí, como investigador, lo he definido de una manera diferente a lo que lo hacen los clásicos. Para mí el derecho son permisos, facultades, concesiones, otorgamientos para realizar algo. Es decir, si yo tengo un derecho es porque tengo un permiso, una concesión, una autorización que se deriva efectivamente de una norma, de la Carta Magna o de cualquier otro punto. Entonces, si yo hablo de un derecho humano, ¿de dónde se deriva? Primero, de nuestra Constitución y segundo,
de los tratados internacionales. Entonces, cuando yo me refiero que la educación es un derecho humano, se deriva de la propia Constitución y se deriva a su vez de los tratados internacionales en los cuales se establecen elementos de primera instancia o de total importancia para el ser humano, que nos dicen la niñez, primer elemento fundamental, en el cual nos dicen que la niñez es la base de cualquier sociedad y consecuentemente, entonces si hablamos nosotros bajo ese contexto, la niñez requiere ser educada y consecuentemente llevar una enseñanza de acuerdo a las políticas públicas que cada uno de los estados tiene. Y en este punto entonces nos encontramos un factor muy interesante. Cuando la política pública no está bien establecida o bien orientada desde el punto de vista hacia dónde quiere llegar, es decir, hablar desde el punto de vista de su finalidad, qué es lo que quieres con tu sociedad, entonces las políticas de educación se dispersan y consecuentemente al estar dispersas, esa educación ya no llega a su total punto de importancia. ¿Por qué? Porque desde el inicio hemos escuchado, los que nos dedicamos a la educación, cuando una persona va a salir de la educación media superior, ¿qué vas a dedicarte? ¿A qué vas a estudiar? Todavía no lo sé. Ah, pero ¿cómo que todavía no lo sabes? Ya estudiaste primaria, secundaria, preparatoria y terminas la preparatoria y todavía no sabes a dónde vas. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el punto de vista de orientación hacia esa persona? El primer elemento son los padres, donde se lleva a cabo la enseñanza y la educación, en donde los padres ven cuáles las actitudes que tienen mis hijos. Lo pongo en matemáticas cuando él es especialista en las áreas literarias, por llamarlo de alguna manera, o viceversa. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay una confusión y eso se determina en una deserción de los alumnos en todos los niveles. Empiezan una carrera y de repente, pues como que siempre no, como que ya no me gustó, como que ya no le entiendo, como que, en fin, etcétera. Un sinnúmero de cuestionamientos en donde viene la falla, en el seno donde se lleva a cabo el punto principal de la educación, familia. ¿Y por qué? Porque también nuestras políticas públicas han fallado, porque padre y madre tienen que trabajar lamentablemente para sostener una familia, y al trabajar los dos, pues los hijos quedan a la deriva, y en ese sentido, al quedar a la deriva, ¿quién se puede percatar de cuáles son las actitudes, de cuáles son los elementos que les son beneficiosos o de los que tienen mayores aptitudes? Los menores. ¿Están fallando? Sí, pero está fallando la familia, pero a su vez el Estado, a través de esas políticas públicas. Si bien es cierto, todos tenemos derecho a una educación como un derecho humano, también es cierto que requerimos un elemento principal. ¿Cuál es ese elemento? Orientación. Apoyo, orientación, tanto a las familias como en la propia escuela. ¿Para qué? Para poder ver las actitudes y a su vez los talentos que cada uno de nosotros tenemos. Y eso propiciaría la no deserción en las escuelas, propiciaría que al final de cuentas la persona pueda llegar a prepararse en el ámbito que está establecido en la propia Constitución. ¿Y cuál es? Preparar a gente positiva. No dice profesionistas, dice gente positiva, gente que garantice el bienestar y el desarrollo de un país. Y como consecuencia de ello, pues para poder llevar a ese contexto, tenemos que establecer no solamente la Constitución, hay que quitarlo, sino en las políticas en las cuales se establecen los derechos y beneficios en los cuales va orientada cada carrera, cada institución, cada universidad. Y en ese sentido, sí tendríamos nosotros derecho a poder reclamar en este punto esa educación que el artículo 3 nos está estableciendo, pero con relación al artículo 4 de la propia familia. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Una sociedad que vaya creciendo. ¿Desde dónde? Desde sus inicios. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Tenemos que hacer un derecho comparado nosotros en educación para poder establecer por qué países que han estado en total caída se han levantado de repente de la nada.
y son actualmente potencias económicas en todos los sentidos. Hay ingenieros, hay economistas, hay abogados, hay educadores, en fin, todos los sentidos. ¿Qué es lo que ha sucedido? La política pública desde el inicio. ¿En dónde se da? Desde que el niño es infante, desde que el niño va naciendo y se le ven las aptitudes. Coordinación, podemos decirlo. Voy a poner a un maestro, a un niño que tenga coordinación para realizar acciones que concuerden con su actitud. Pero ¿qué pasa cuando no tengo esa coordinación yo establecida? Por la naturaleza, anatómica, biológica, por lo que sea, pues simplemente no lo voy a poder desarrollar. Entonces, tenemos que utilizar esas políticas públicas desde el inicio. Y entonces viene la pregunta: si nosotros tenemos todas esas circunstancias en pro y en contra, el derecho humano a la educación, ¿en dónde y cómo se debe llevar? Porque entonces ya tengo una explicación generalizada. Ahora me regreso. El derecho humano a la educación constituye sobre todo que exista una circunstancia en la cual se inicia y se concluye hasta el propósito final para el cual la persona es creada o generada en esa educación, en esa enseñanza. Si yo concluyo y lo logro, entonces estoy cumpliendo con ese derecho humano en el cual todos y cada uno estamos preparados. Todos necesitamos ser profesionistas, no necesariamente. Todos necesitamos tener conocimientos técnicos, no necesariamente. Habemos personas que somos nefastas en algún área, ya vemos en otra área sí lo podemos llevar a cabo. Entonces, ¿qué necesitamos? Prepararnos en lo que nosotros somos benéficos. Y entonces ese derecho humano a la educación cumpliría su meta y cumpliría su finalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Jiménez. Abrimos un espacio de 2 minutos para algunas preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacerla en este momento, para si no tener también al final de la mesa 1 algún espacio para preguntas y respuestas. Alguien que desee hacer una pregunta al doctor Francisco Javier en este recorrido que nos llevó obviamente desde las bases legales. El reconocimiento de este artículo 4 es muy importante para poder saber cómo se trabaja este derecho humano y principalmente el rol de la familia. Entonces, adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias por la plática. En general es indiscutible la cuestión de la relación tan estrecha que se tiene en cuanto a la cuestión educativa y política. Entonces, más o menos la duda va respecto a hasta qué punto necesitamos llegar, digamos, la reforma en cuanto a el sistema educativo, ya que estamos hablando, usted nombró, de probablemente cuestiones de naciones en las cuales esta reforma fue la que ayudó a que se volvieran potencias. Entonces, siendo México un país con la potencia y con los recursos necesarios para hacerlo, ¿por qué empezamos esta cuestión donde no solo la orientación nos falta, sino que las necesidades de la población mexicana evitan digamos, desarrollo en cuanto a lo que es el conocimiento de una vocación o en este caso de uno mismo? Muchas gracias. Contestando su pregunta, le puedo comentar lo siguiente. ¿Cuál sería el punto? Lo siguiente sería, el primer elemento, que las personas que están responsables en un área, vamos a llamarlo Secretaría de Educación, que es lo que estamos estableciendo, tengan vocación. O sea, no improvisación. El problema es que estamos nosotros en México, mi compadre, mi amigo, no. Necesitamos gente con vocación y vocación de servicio, además, no solamente vocación del conocimiento, sino vocación de servicio. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en México? México es el pueblo de la abundancia. Tenemos de todo, pero también tenemos de todo que de repente vamos a poner a un juez improvisado. Próximas elecciones, lamentablemente lo meto en ese sentido. Estamos improvisando cuando existe una carrera judicial, cuando existe una carrera normativa, cuando existe una carrera de ingeniería, de arquitectura, de cada una, especialistas. ¿Por qué voy a poner a un ingeniero en el área de economía?
no tiene que hacer nada ahí. Sin embargo, es mi amigo, mi compadre. No. Nuestro fallo principal en las políticas públicas es que nos hace falta vocación de servicio, vocación a las personas. Y ojo, si yo acepto un puesto que no me corresponde, yo soy abogado y me dicen, oye, te vas a ir al área médica por decir algo, eso también se llama corrupción. ¿Por qué? Porque estoy aceptando algo que yo no sé, pero voy a aprender. No es aprender, es tener vocación a lo que nosotros hacemos y tenemos. Y estoy casi seguro que eso nos llevaría, pues yo creo, a ser potencia, porque tenemos mucho intelecto en México, tenemos mucho conocimiento, tenemos gente preparada, pero que esté con vocación hacia el lugar requerido. Y eso implicaría pues, una vocación de política pública en términos generales. Gracias, doctor. Gracias por su participación. Por los tiempos vamos a continuar con nuestro siguiente ponente e invitamos al licenciado José Alberto Isaac Ramos Rentis para que esté con nosotros y hacer la presentación. Y le damos un fuerte aplauso al doctor.